En la democracia ateniense del siglo V, esclavista y dominada por hombres, sostiene Aren, la libertad era concebida como la vía de escape y un orden de necesidad, habitado por mujeres y esclavos. Así, lo que dominaba la libertad ateniense entrañaba una metafísica de la dominación y una práctica necesaria de imperialismo. Wendy Brown. Hola, somos Valentino Velázquez y María Piazzer y hoy vamos a estar charlando acá en el mercado agrícola en Montevideo sobre la política de Aristóteles. Bueno, justamente por eso a mí me llamó la atención este párrafo. También por esto que veníamos hablando de, no sé, la relevancia que tiene para leer la historia del pensamiento, los autores en clave política, también entender, bueno, en qué ontología también estaban pensando, ¿no? Creo que acá cuando Wendy Brown, que está citando a Arendt, nos habla de esa metafísica de la dominación, se está refiriendo a esta idea que van a sostener una buena parte de los pensadores griegos de que la realidad tiene cierto fundamento que la va a jerarquizar. ¿Sí? Es decir, es una realidad que está jerarquizada y en esa jerarquía hay quienes tienen naturalmente cierta capacidad para dominar y hay quienes naturalmente tienen que ser dominados. Entonces, creo que es una clave de lectura bien interesante para pensar a los griegos. Una vez, pensando esto de la metafísica, un profesor de lógica contó que su profesor eh, de Antigua había dicho lo siguiente, y te quiero preguntar qué apreciación haces de esto. Había dicho que Aristóteles y Platón, como la discusión que tienen Aristóteles y Platón, ontológica, pero también en todos los ámbitos, básicamente resume el diálogo de la filosofía en todos los tiempos. O sea, siempre se puede dividir entre platónicos y aristotélicos, que igual que lo demás es más paja. Sí, yo no estoy de acuerdo. Hasta hace poco tiempo creo que estaba de acuerdo con tu profesor de lógica. Hoy en día no sé si estoy tan de acuerdo. Eh, Porque no sé si Aristóteles se separa tanto de Platón en algunas... Eso, en algunos ejes como de su filosofía, de su pensamiento. Creo que en algunos sí, le hace a Platón unas críticas que son importantes, interesantes y bastante contundentes, pero creo que si lo pensamos, ¿no?, a partir de esta cuestión como de la metafísica de la dominación, ¿no?, y en esta, digamos, como comprensión de la realidad separada como en estas dos dimensiones, ¿no?, la dimensión de la necesidad y la dimensión de la contingencia, eh, bueno, ahí están bastante de acuerdo. Y encontramos un montón de filósofos, tanto en la época antigua como en el resto de la historia del pensamiento filosófico, que, que bueno, que sí se desembarazan de esa comprensión, digamos, metafísica del mundo y que también nos van a proponer filosofías súper interesantes. Lo que sí creo es que, eh, bueno, son ineludibles, tanto Platón como Aristóteles. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, todo el tiempo estamos discutiendo con ellos. Creo que todavía hoy estamos discutiendo con ellos y todavía hoy la filosofía o los filósofos, las filósofas siguen discutiendo con ellos. Y a mí me da intriga o me gustaría saber si en este como paisaje filosófico griego todos los filósofos entrarían en esto que acabamos de denominar o estamos diciendo como metafísica de la dominación o no. Yo creo que no. Eh, Creo que no. El ejemplo más claro que me parece que tenemos como, digamos, como para contraponer a esta idea es el de Epicuro. Para mí Epicuro nos salva, salva esa filosofía griega de la metafísica de la dominación. Ayer justamente que estaba leyendo sobre, bueno, cuál es la concepción que Aristóteles tiene de las mujeres y de los esclavos, ¿no? Esto que decíamos, bueno, que están en el orden
este orden de la necesidad, ¿no? Porque están en el orden de la necesidad, porque no están en el orden de la libertad, ¿no? No son libres ni las mujeres ni los esclavos. En el caso de Epicuro, que es contemporáneo a Aristóteles además, ¿no? Porque en general cuando los vemos en historia de la filosofía, viste que Epicuro se da después. Pero están en la misma época. Es que ahí, claro, nos vamos tanto a la física de Aristóteles como a la física de Epicuro, y en la física de Aristóteles esto que traes vos de que, bueno, pensando al hombre y a la mujer, pero pensando a todos los entes en el mundo, que todo tiende hacia algo que le es natural. En cambio, en la física de Epicuro, nosotros tenemos el factor azar. Exactamente, sí. Tenemos el factor azar presente, y también cierta comprensión, creo yo, más horizontal, ¿no? de la naturaleza de los seres. Entonces, allí, digamos, bueno, la filosofía de Epicuro no busca un objetivo de dominación, no un objetivo de gobernar, sino que busca más bien un autogobierno, ¿no? Seguimos como en esto de, bueno, las concepciones ontológicas, ¿no? Que tienen los filósofos, y cómo eso después va a tener, no sé, no quiero plantearlo tampoco como una forma causal, ¿no? En el sentido de, bueno, la ontología determina la política, sino que creo que hay una retroalimentación, ¿no? Entre la ontología, la política y la ética. Esto que para Aristóteles también existe un plano de libertad, ¿no? De acción, en el cual el individuo se puede, digamos, desviar libremente de esa teleología, ¿no? Ahora, esto va a constituir un problema para Aristóteles, porque si nos desviamos, ya no tendemos a nuestro telos, y no tender a nuestro telos implica que podemos caer en el vicio, ¿no? Y Aristóteles esto lo va a decir también en el libro 1 de la política. Cuando seguimos nuestro telos, podemos ser lo mejor que podemos ser, ¿no? Digamos, bueno, es eso el telos, ¿no? Digamos, como la posibilidad de alcanzar una suerte de plenitud de nuestra función en el cosmos. Ahora, desviarnos de nuestro telos nos puede llegar a volver lo peor, ¿no? O sea, él lo dice así, ¿no? O sea, no hay cosa peor que un ser humano desviado. Quizás ahí también hay algo que en esto que empezábamos hablando como de los griegos, de que quizás nosotros tenemos como muy el chip moderno, donde pensamos que como el valor siempre de lo nuevo y de ser arriesgado, etcétera, y que en los griegos eso no está. No está. Por eso es importante pensar a los autores en su contexto, ¿no? Es decir, acá hay una clave, ¿no? Como bien importante, y es, bueno, pensar en qué momento estaba pensando, qué estaba pasando cuando Aristóteles estaba pensando, qué estaba pasando cuando Platón estaba pensando, ¿no? En el caso de Aristóteles, cuando él, digamos, estaba pensando, sí nos podemos ubicar, ¿no? En un contexto griego, que es el de las ciudades-estado, ¿no? Están instituidas, están funcionando, pero ya se está arrimando, ¿no? a este contexto la invasión imperialista que va a llevar adelante Filipo, ¿no? Y su sucesor Alejandro. Entonces, Aristóteles va a estar pensando también en este contexto en el cual, y bueno, y en este sentido, podemos identificar en el propio pensamiento aristotélico distintos periodos que van a estar condicionados, ¿no? Por las idas y vueltas que él va a tener a lo largo de su vida, y que podemos deducir, porque no tenemos tampoco datos como muy precisos o exactos, que van a estar condicionados por el contexto político, ¿no? Pero él va a estar también muy interesado en pensar, digamos, bueno, cómo se organizan estas polis, ¿no? En las tres formas que él va a tomar para analizar, que son la democracia, la oligarquía y la monarquía, ¿no? Entonces nos encontramos que Aristóteles, si bien, ¿no? El Aristóteles que más conocemos es ese Aristóteles del Liceo, ¿no? El que fundó ahí una suerte de institución educativa en Atenas, pero antes de esto Aristóteles, digamos, ese periodo en el cual Aristóteles va a fundar el Liceo y va a dar clases en él, es el último periodo de su vida, ¿sí? El primer periodo de su vida, primero que nada, él nace en Macedonia, y en su familia tenían muy buenas relaciones con la corte de Macedonia, ¿no? Con Filipo, que va a ser este conquistador que mencionamos hace un rato.
viene de una tradición de médicos, y los médicos de su familia eran los que, bueno, curaban a la gente en la corte. No sabemos muy bien por qué, bueno, los padres de él mueren, cuestión que Aristóteles termina yéndose a estudiar con Platón, ¿no? Entonces ahí viene una cuestión como fundamental en la vida de Aristóteles, que va a estudiar 20 años con Platón, 20 o 25, no me acuerdo bien, ¿no? Pero una banda de tiempo. A mí algo que sí me parece como simpático de pensar de esta cuestión, esta relación entre Platón y Aristóteles, que si bien podemos encontrar obviamente, ¿no?, cuestiones como similares en su pensamiento, ¿no?, o ciertas, eso, ¿no?, afinidades, creo yo, del pensamiento filosófico, porque hacen parte de una época y porque además eso, pasaron 25 años juntos. Igual Aristóteles le va a hacer unas buenas críticas a Platón, se va a separar de su filosofía. Creo que eso habla bien de Platón como profesor. Sí, no, la frase esa que dices no es la Eso me cae bien de Platón. Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Más soy de la verdad, exactamente. O sea, eso para mí es como tal, el espíritu de la filosofía griega. Yo te puedo querer un montón, seguiremos siendo amigos porque somos iguales, pero lo que estoy buscando es la verdad. En un momento, él estaba, bueno, ¿cómo se llama? Él va con Platón, pero él se va con Platón, pero en un momento Platón se va a morir, les pasó a todos, se murieron. Cuestión que ahí Aristóteles se va a ir de Atenas. ¿Por qué se va de Atenas? Y bueno, porque él tenía vínculos con la corte de Macedonia y ya estaba visto que Filipo iba a empezar a generar esta campaña de conquista de las polis griegas. Entonces Aristóteles no lo miraban muy bien, entonces varios filósofos se van, ¿sí? Los invita un tirano que se llamaba Hermias a una ciudad que se llamaba Aso, y bueno, se va de Atenas, se va. Y también otra cuestión ahí, digamos, como no menor, es que estos vínculos, digamos, con Macedonia eran vínculos fuertes, ¿no? O sea, Aristóteles educó a Alejandro, que va a ser el que después termine, ¿no?, como generando todo este imperialismo macedonio. Cuestión que va a volver a Atenas Aristóteles en el 334 y ahí va a fundar el Liceo, ¿sí? Entonces su filosofía, según los comentaristas o los críticos o como queramos llamarle, se va a dividir como en estos tres periodos, y estos tres periodos, digamos, se supone que son los que dan lugar como a estos tres periodos de su filosofía, ¿no? Una obra mucho más acercada al pensamiento platónico, que es de su juventud, y después, digamos, hay algunos que entienden que en la medida en que se da ese alejamiento de Platón, Aristóteles va pudiendo crear su propia filosofía. Entonces tenemos un periodo intermedio, que sería el periodo como de los viajes, ¿no?, que andan vueltas, todavía no se instaló en ninguna ciudad en particular, sino que medio que va y viene. Y después ya cuando vuelve a Atenas, que se instala en el Liceo, y va a permanecer en el Liceo no hasta su muerte, sino hasta un año antes de morirse. Que se va porque se da cuenta de que en cualquier momento lo iban a matar, ¿no? Porque lo iban a matar porque estaba muy, muy relacionado con un enemigo de Atenas, ¿no? Entonces a mí igual me da un poco de gracia, ¿no?, como todo esto a veces, como esta calidad como de mártir que él toma, ¿no?, esta frase de Aristóteles: me voy para que no cometan otro crimen contra la filosofía. Bueno, amigo, estás teniendo unos vínculos muy fuertes con quien nos está queriendo invadir, ¿no? O sea, y se la buscó, y sí. Entonces, líneas interpretativas así de qué pasa como en la obra aristotélica, porque Platón y Aristóteles lo que sí, digamos, como que tienen en común, ¿no?, a simple vista, ¿no?, si miramos la filosofía griega, es que son los dos grandes filósofos que se piensan como sistemáticos, ¿no?, porque, bueno, pensaron ya un sistema filosófico, lo escribieron, un montón de libros. Cuestión que la obra que nos va a llegar de ellos es una obra que está desmembrada, ¿no?, digamos, está como toda partida, y que, bueno, el primero que va a ordenar la obra de Aristóteles es Andrónico de Rodas, que la va a ordenar en el siglo I. Y ese laburo que hizo Andrónico de Rodas es el que después se va a ir, digamos, como heredando, ¿no?, en esta tradición de pensamiento que va a leer Aristóteles, que no era muy famoso en su época aparte, ¿no? No era que lo releían Aristóteles cuando él estaba vivo. Bueno, entonces se tiende como a pensar en Platón y Aristóteles como los dos pensadores sistemáticos, pero esta obra que nos va a llegar de ellos, ¿no?, y sobre todo, creo yo, la aristotélica,
podemos decir, ¿no? Son obras que van a estar fragmentadas, ¿no? Mutiladas, o sea, en el sentido de que no nos llega todo lo que escribió Aristóteles, pero además no sabemos el ordenamiento que tenían estos libros. El primer ordenamiento se los va a dar Andrónico de Rodas, que es un bibliotecario allá por el siglo I, y después van a haber distintas interpretaciones sobre el orden que tiene esta obra, que va a dar lugar a que los comentaristas, bueno, eso, nos digan, este libro está primero, este libro está después, este lo escribió antes porque está más cerca del periodo platónico, este lo escribió después porque parece que lo escribió más en el Liceo. Lo cierto es que no tenemos como una información concreta, también, verificada de esto, ¿no? Como un área de estudio específica. Exacto, sí. No corresponde meterse tanto en eso, pero sí está bueno decir de que incluso le sumamos de que hay algunos tratados o textos que se discute la autoría de sí, exactamente, si no es círculos, etcétera, porque esto de hacer filosofía también en escuela hace que sea más difícil. Claro. No, y esta división que hay en las obras, ¿no? Aristotélicas, creo que en las platónicas también, ¿no? De las obras esotéricas y las exotéricas, ¿no? Las exotéricas, que de Aristóteles no tenemos ninguna, suponemos, ¿no? Que son las que eran para un público en general, y las esotéricas que eran para la gente digamos, que estudiaba filosofía con él. Bueno, eso es todo un mambo, ¿sí? de la filología. A nosotros igual nos sirve tener alguna, ¿no? Como noción de esta situación y del ordenamiento para saber más o menos, digamos, bueno, en qué momento de la vida de Aristóteles estaba escribiendo esto, y sobre todo porque, si bien son pensadores que, digamos, se les dice sistemático, vamos a encontrar en su filosofía contradicciones que tienen que ver con que uno va cambiando de pensar en la vida. Y esto a los filósofos les pasa, y está bien que les pase, porque si no les pasara, no serían filósofos, ¿no? Entonces, también algunos datos respecto de esto son relevantes para, bueno, pensar un poco esas contradicciones en el pensamiento. Lo mismo, ¿no? Cuando pensamos en Aristóteles tenemos, ¿no? Como está esta cuestión de si son cursos, ¿no? Que Aristóteles daba, entonces son apuntes de sus discípulos. Si son planificaciones de Aristóteles, entonces Aristóteles tenía la planificación y después le agregaba cositas, ¿no? Como hacemos nosotros, de bueno, hacemos como un hilo y después le agregamos como cosas. Eso es bien interesante, de que no es lo mismo pensar en el formato libro algo, que algo que lo estés hablando y otro que está escuchando y está tomando apuntes. No es lo mismo si vos lo revisaste o no lo revisaste. Sí. Bueno, un montón de detalles, pero sí que hacen a la cuestión. Sí, no, y uno encuentra, ayer leía también ahí en el libro 3 de la política, ¿no? Como que de una página a otra hay dos párrafos que son casi iguales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Era porque Aristóteles no sabía escribir, era un boludo? No. Si de repente estos son apuntes o son clases planificadas, y bueno, esas redundancias son lógicas, ¿no? Alguien le dijo, repita, profe. Repita lo que acaba de decir, lo grabaron y bueno, quedó así. Entonces está esa cuestión. Después Aristóteles, eso, ¿no? Andrónico de Rodas lo hace resurgir, pero no va a ser muy famoso. Quienes lo van a hacer, pero famoso a full Aristóteles, van a ser los medievales, ¿no? Él va a resurgir en el siglo IX con unas nuevas traducciones. Se lo va a editar recién igual en el siglo XV, pero quien va a dar una lectura bien importante a Aristóteles y que va a presentar un Aristóteles por lo demás cristianizadísimo va a ser Santo Tomás. Entonces ahí Aristóteles va a tomar una fuerza en la historia de la filosofía tremenda. ¿Por qué? Bueno, porque va a sentar las bases de la ontología cristiana también Aristóteles. En la historia de la filosofía y también en otras historias, como sí. En la historia de la astronomía. Me parece también lindo mencionar o potente que cuando nosotros leemos a Aristóteles, también a través de Aristóteles y la historia de la filosofía, llegamos a otros autores, a otros filósofos de la época, porque Aristóteles por lo general comienza siempre diciendo lo que otros dijeron sobre un asunto. Entonces, bailando desde ahí. Bueno, otros han dicho tal cosa, definen esto de tal manera. Y por más que la mayoría de las veces lo presenta para refutarlos, hay un reconocimiento de la palabra del otro, y que eso está en la forma en que él hace filosofía. Sí, a mí me parece como bien interesante pensar en eso. Y también me lleva como otra cuestión que me parece como importante también como de la obra aristotélica, es que muchos, digamos, también comentaristas al leer esto, ¿no? Digamos, cuando
Aristóteles presenta, ¿no? Bueno, los primeros filósofos, qué dijo Tales, qué dijo fulanito, como que dicen, bueno, Aristóteles está haciendo historia de la filosofía. Ahí a mí me parece que hay un anacronismo tremendo, que en general se le adjudica a Aristóteles, que está pensando en términos historicistas. Por eso yo pensaba también el otro día en esto que dice Marina Garcés, ¿no? Cuando nos dice, acá Aristóteles lo que entiende es que no hay un punto cero de la filosofía, ¿no? La filosofía siempre parte de algún lugar. ¿De dónde parte la filosofía? Y bueno, parte de la realidad. ¿Qué hay en esa realidad? ¿Hay otra gente pensando? Bueno, partimos de ahí. Pero en Aristóteles no vamos a encontrar un pensador historicista, porque los griegos no descubrieron la historia. O sea, hay muy pocos pensadores griegos que podemos pensar que están, digamos, como generando tentativamente cierto pensamiento histórico, pero la historia como disciplina de pensamiento va a ser una disciplina moderna, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? Tener como esta, creo yo, ¿no? Vuelvo a esto como de las claves de lectura, ¿no? De Aristóteles, bueno, no está historizando, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está dialogando con su tiempo, está dialogando con su época y está esto, ¿no? Queriendo mostrar qué es lo que piensa la gente sobre un tópico y qué es lo que él piensa, ¿no? Sí, no hay tampoco en los libros de Aristóteles como un objetivo de incluir a todas las personas que dijeron tal cosa, etcétera, sino, bueno, hay una elección. Después hay estudiosos que pueden hacer una contrahistoria de la filosofía o pensar qué filósofos antiguos no están mencionados en y por qué no, pero bueno, eso ya quizás sea otro tipo de tarea. Sí, totalmente. No, y otra característica como que me parece está bueno también pensar de la filosofía, particularmente la aristotélica, que no hay tema que Aristóteles no haya tocado, ¿no? O sea, pensó en absolutamente todo lo que se podía pensar. Entonces encontramos en Aristóteles, y además eso, ¿no? Nos llega una obra mutilada y aún así podemos decir que pensó sobre lógica, sobre estética, sobre física, filosofía natural, tiene una historia de los animales, tiene un libro de psicología, tiene teoría literaria, retórica, ética, política, metafísica. O sea, es un tipo que se dedicó a pensar absolutamente en todo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos tenemos que centrar o nos vamos a tratar de enfocar en la política, ¿no? La cuestión es que la política parece que algunos libros los escribió junto con la ética Nicómaco en su segunda etapa de vida, ¿no? Esta como que estaba más yendo y viniendo para acá y para allá, que se había ido de Atenas porque Platón se había muerto. Y después algunos otros libros de la política parece que los escribió en el liceo, ¿sí? Y hay algunos de los libros de la política que no se sabe cuándo se los escribió, ¿no? Como que se piensan además como que se los agregó después, como que bueno, esto que decíamos de que no sabemos si lo escribió Aristóteles o no lo escribió Aristóteles. Pero bueno, en fin. Cuestión que, ¿qué encontramos en esto que decías vos hace un rato, ¿no? Esta metodología aristotélica de partir, ¿no? Una suerte como de sentido común, ¿no? De la gente común y corriente y de la gente que sabe, ¿no? Porque él siempre nos dice, bueno, la mayoría de las personas piensan tal cosa, ¿no? O sea, todos buscan un bien, ¿no? O sea, eso Aristóteles creía verlo en todo el mundo, ¿no? Entonces nos va a decir... Sí, del sentido común, y ahí yo te pregunto si es que en esta forma de proceder de Aristóteles es que pareciera que Aristóteles va como, elige ciertos hombres sabios, entre comillas, para ir en contra de ese sentido común y se plantea él como por fuera del sentido común, o la filosofía de Aristóteles es el sentido común de una época. Chan. ¿Son excluyentes las posturas? Yo no sé, creo que no. Yo creo que, por un lado, creo que Aristóteles es hijo de su tiempo, ¿no? O sea, entonces Aristóteles da cuenta de su tiempo, pero también esto, ¿no? Hay que pensar Aristóteles, ¿en qué lugar estaba Aristóteles en su tiempo, ¿no? Bueno, Aristóteles era un filósofo, rey de médicos, con relaciones, ¿no? De, digamos, con la monarquía, también relaciones con gente de Atenas, ¿no? Y de demócratas seguramente, con algunos tiranos, ¿no? Digamos. Entonces ahí en ese sentido debe haber buena parte de su filosofía, ¿no? Que muestra, ¿no? ese sentido común, ¿no? Él lo levanta, ¿no? Ese sentido común. O sea, de hecho, cuando, por ejemplo, define los 3 tipos de vida que podemos tener,
son la vida vivida en relación al placer, la vida voluptuosa, la vida política y la vida contemplativa, ¿no? Cuando pensamos en estos tres tipos de vida, ¿de dónde los saca Aristóteles? Y bueno, está pensando en la vida que tenía la gente que vivía en su época, ¿no? O sea, está pensando en qué pasaba en su entorno, ¿no? Bueno, la gente acá que vive, y bueno, vive para hacer guita, vive para las riquezas, ¿no? Para darse placeres, algo que a Aristóteles no le parecía para nada bien, decía que era antinatural completamente dedicarse a hacer plata. Después la vida política, y la vida política era lo que él veía que pasaba en su época, ¿no? Sobre todo en ese tiempo que habrá vivido en Atenas, me imagino, ¿no? Vería, ¿no? Gente hacer política todo el rato. Y la vida contemplativa, la vida que habrá aprendido en la academia platónica. Entonces ahí, bueno, él hacía parte, formaba parte de ese sentido común. Ahora, su filosofía se va a contraponer también, como toda filosofía, al sentido común, ¿no? Entonces encontramos, ¿no? Como esta suerte de doble cara, ¿no? De la moneda, que por eso te digo, a mí me parece que no es excluyente, ¿no? Porque creo que ahí hay que pensarlo Aristóteles en términos esos, situados, ¿no? Y pensar Aristóteles en términos situados no es solamente pensar Aristóteles, Grecia, siglo IV a.C., sino quién es, o sea, qué relaciones tenía Aristóteles, ¿no? En su propia época, que era lo que estaba viendo, y también qué función estaba cumpliendo, ¿no? Y la filosofía, bueno, desde que nace va a querer romper con esa suerte de naturalización, ¿no? O de normalización de la realidad, la va a cuestionar. O sea, ahí cuestiona el sentido común también, porque él se va a tomar el trabajo de tomar ese sentido común para pensarlo, para reflexionar, para refutar ciertas cosas que afirma este sentido común, y hay otras cosas que sí va a tomar de este sentido común, pero él las va a fundamentar. O sea, ahí está su tarea filosófica, ¿no? Las va a querer fundamentar, las va a pensar, las va a poner en contraposición, en polémica también, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte sobre la especificidad del Aristóteles pensando lo político y pensando la ética. Te lo pregunto como un junto y después igual que nos metemos más a lo político. Y bueno, yo ahí creo un poco que para eso, ¿no? Como que Aristóteles hay que leerlo un poco como tratando de generar ahí una relación, ¿no? Entre lo que es la metafísica, la ética y la política, pero tratando de captar también cuál es la especificidad como de esa área, ¿no? Entonces, me parece importante una diferenciación que hace Aristóteles, ¿sí? El Aristóteles, ¿no? Como más epistemológico, ¿no? Que nos dice, bueno, hay un tipo de racionalidad que es teórica y que nos sirve para entender, digamos, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo, y que tiene como objeto la verdad, ¿sí? Digamos, qué es lo que tiene que alcanzar. Porque esto del Aristóteles epistemológico, y es que en toda la obra de Aristóteles, en la manera de entender de Aristóteles la filosofía, hay un papel fundamental del lenguaje. Total, sí. Sí, y de entender el conocimiento, ¿no? Digamos, la filosofía aristotélica es fundamentalmente epistemológica, ¿no? Siempre está haciendo, digamos, reflexiones sobre los tipos de saberes, ¿no? Y sobre lo que está haciendo y sobre la metodología que está usando. O sea, se está refiriendo, ¿no? Como todo el tiempo a cómo estoy haciendo esto y en qué área del conocimiento estoy, ¿no? Entonces, él nos va a decir, hay ciertas partes, ¿no? Digamos, de la realidad que la vamos a conocer con esta racionalidad teórica, que es, digamos, la que nos va a permitir desarrollar una ciencia teórica que tiene como finalidad, porque todo tiene una finalidad para Aristóteles, alcanzar la verdad. Pero la verdad, entendía que quizás, bueno, está recontra polemizado y qué sé yo, pero pensando en su época, la verdad entendía como correspondencia. Total, esta sí. idea de si yo digo que algo es, y si digo algo que no es, no es. Exacto, ¿no? Esa definición de la verdad que me parece hermosa. Decir de lo que es y de lo que no es, punto, ¿no? O sea, está más claro, échale agua. Después es un lío bárbaro entender, bueno, cómo llegamos a esa congruencia, ¿no? Pero tenemos un criterio, al menos tenemos un criterio. Pero hay otra racionalidad, dice Aristóteles, que es la racionalidad propia de lo que son las ciencias prácticas, que es la racionalidad práctica. Y esa racionalidad, a diferencia de la teórica, no va a encontrar, digamos, la verdad, no va a buscar la verdad, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando nos metemos en el área de la filosofía práctica? Esto ya lo ve Aristóteles, ¿no? O sea, ya lo veía Platón también, no lo dijo de esta manera.
pero no encontramos una verdad, encontramos que en el mundo la gente piensa distintas cosas sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, sobre lo que es injusto, sobre lo que es bueno, sobre lo que no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahí? Dice Aristóteles. Cuando pensamos en términos prácticos, estamos pensando en el ámbito de la contingencia. ¿Sí? Entonces, pensar en el ámbito de la contingencia nos enfrenta a tener un montón de consideraciones respecto a una problemática. Y son esas consideraciones diversas que Aristóteles capta, en este sentido común que mencionamos hace un rato, el punto de partida de Aristóteles. Siempre va a ser ese punto de partida para Aristóteles, ¿no? Toma esa materia para después ir realizando un trabajo analítico, y esto lo dice también, por eso digo esto de Aristóteles epistemólogo. ¿Qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, mi metodología va a ser esta. ¿Cuál es su metodología? Su metodología es la analítica, y esa la va a aplicar tanto en la ciencia teórica como en la ciencia práctica, pero en el caso de la ciencia práctica, ¿no? Sabiendo o teniendo como punto de partida de que se encuentra con una materia de pensamiento, ¿sí? Que tiene, digamos, eso, que es contingente, ¿no? Que tiene una cantidad de opiniones diversas. Vuelvo a esto, no sobre la verdad, sino sobre cómo alcanzar el bien. ¿Sí? Digamos, ahí está la clave de la filosofía práctica, digamos, porque qué es lo que nos va a permitir adquirir la racionalidad práctica y qué nos va a permitir adquirir la ciencia práctica. Nos permite pensar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por lo tanto, y acá Aristóteles nos sigue pensando, ¿no? En términos teleológicos, nos va a decir, el fin de la ciencia práctica no es la verdad, sino la propia acción, ¿sí? Es decir, la ciencia práctica tiene que decirnos cómo actuar, qué debemos hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que organizar nuestra acción individualmente, en términos éticos, ¿no? Digamos, bueno, yo como individuo, ¿no? Cómo alcanzo un carácter virtuoso, ¿sí? Este es el objetivo en alguna medida, ¿no? De la ética, cómo lograr cumplir bien la función propia del hombre para que ese hombre pueda ser virtuoso. Y en el caso de la política, ahí lo que va a estar en cuestión va a ser la organización política, ¿no? Es decir, entonces ahí entra en cuestión la comunidad, ¿tá? No es el individuo, es lo común, ¿sí? Y sobre estos temas, nos dice Aristóteles, hay un montón de opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué hace él con este trabajo analítico? Y bueno, primero va a organizar su propio pensamiento, nos va a decir lo que él piensa. Al organizar este pensamiento, lo que va a hacer es ir de alguna manera como, bueno, limpiando, ¿no? de opiniones que a él le van a parecer falsas. Y ahí ya metiéndonos en nuestro asunto y diferenciando un poco, vos lo traías recién de la ética pensando en lo individual y lo político pensando en lo común, o quizás no sea esa la palabra, o la polis, en lo político. Cuesta igual hacer un poco como esa diferencia, me parece que quizás se puede como desarrollar un poco más. Sí, cuesta hacer esa diferencia porque los griegos, o sea, lo común y lo individual están relacionados uno con el otro, ¿no? Digamos, y acá volvemos a esto de pensar a los autores en su tiempo, ¿no? Está bien interesante esto que traes, ¿no? Porque si bien podemos encontrar objetos de pensamiento distintos, ¿no? En la política y en la ética, que son dos disciplinas prácticas, junto con la economía, ¿sí? La oikonomía, que es, digamos, como, bueno, cómo administramos el oikos, cómo administramos la casa, ¿no? Son las tres ramas, digamos, de la filosofía práctica para Aristóteles. Son tres ramas de una disciplina, ¿no? Entonces, acá Aristóteles, como buen hijo de su tiempo, no está pensando la política separada de lo ético. La política se va a separar de lo ético recién en una modernidad más tardía, ¿sí? Entonces, acá Aristóteles, como buen antiguo, está pensando la polis y el ethos articulados, plegados. Entonces, por eso no me parece menor esto, pensar que los libros que escribe de la política, o ciertos libros que escribe de la política, los escribe más o menos al mismo tiempo que escribe la ética Nicómaco, ¿no? Digamos, está pensando como en la misma materia, ¿no? Que es esta contingencia que tiene que ver con la acción humana, ¿sí? Sí, yo pensando un poco, por ejemplo, en Maquiavelo y yéndonos como en la modernidad, que recién ahí uno podría ser virtuoso políticamente y no así moral.
libro 3 de la política, él se va a preguntar, va a decir, bueno, ¿qué onda con la virtud del hombre y la virtud del ciudadano? ¿Son la misma? ¿No? Se va a hacer esta pregunta. Y ahí lo que él se va a responder es que la virtud del hombre, ¿sí?, está en mandar, ¿sí? Esta cuestión, ¿no?, de esta magnificencia que define, ¿no?, como en la magnanimidad, magnanimidad que define allá en la ética Nicómaco. Bueno, el más virtuoso de los virtuosos, ¿no? ¿Qué es él? Es ese virtuoso, es el que sabe mandar. Ahora, el ciudadano es aquel que sabe mandar, pero también sabe obedecer, ¿sí? Entonces, digamos, por eso no hay una identidad plena entre una cosa y otra, pero esto no quita que cuando Aristóteles y los griegos en general, ¿no?, acá no es algo solo de Aristóteles, están pensando en la organización política, no están pensando desde un punto de vista procedimental de cómo organizamos un Estado para el ejercicio libre de una libertad negativa, como están pensando la mayoría de los modernos. Aristóteles y los griegos están pensando, bueno, ¿cómo organizamos nuestra ciudad, nuestra polis, para poder tener una vida buena? ¿Sí? Entonces, esa vida buena necesariamente implica un individuo virtuoso. Entonces, ¿qué significa que esa vida buena necesariamente implica un individuo virtuoso? Que hay cierta complementariedad entre el individuo virtuoso y la polis virtuosa, ¿no? Es decir, hay una codependencia de estos dos, digamos, de estas dos entidades, ¿no? El individuo, ¿sí?, en tanto sujeto ético, y el individuo en tanto sujeto político que habita la polis. ¿Por qué? Porque la polis, para Aristóteles, va a ser la condición de posibilidad para que ese individuo sea virtuoso. Entonces, hay una suerte de... no se puede separar, son inherentes uno al otro, ¿no? La vida buena individual y la vida buena en comunidad. De hecho, lo va a decir en Ética Nicómaco y lo va a decir también en la política, ¿no? O sea, quien no vive en comunidad es o una bestia o un dios, ¿no? Entonces, para que el individuo pueda ser virtuoso, así sea en su individualidad, necesita de otros. Necesita de iguales. Si no hay iguales, no hay virtud posible. ¿Dónde encuentra iguales ese individuo? Los encuentra en la polis. Entonces, por eso es tan importante pensar en la polis para Aristóteles, porque es lo único que me va a garantizar desde su perspectiva un marco adecuado para que yo pueda desarrollar una virtud ética. Entonces, esto de que yo le traía a Maquiavelo y vos me decías que bueno, que tampoco es que es tan así. Igual viste que ahora cuando hablaba contigo pensaba, ¿no? Digamos, uno incluye al otro, ¿no? Claro. Hay una inclusión. No hay una identidad, pero hay una inclusión. Me gustó esto que traías de la codependencia y ahora ya hablando de la polis, como, no me acuerdo bien cómo dijiste, de condición de posibilidad, creo. Sí. Y pensar al hombre, o uno es bestia o uno es Dios, esta idea en la que parte Aristóteles también de la necesidad, que después se va de la, voy a decir esta palabra y está mal, pero de la interdependencia, que no se puede pensar el humano solo, digamos, como después los modernos sí lo van a poder Exactamente, hacer. Sí. No, claro, es que acá pasa esto, ¿no? O sea, esto que esta pregunta que para mí me parece que tenemos que hacernos todo el tiempo pensando en la política o en la ética aristotélica. Bueno, ¿con qué podemos conectar de la ontología aristotélica, ¿no? Estas distintas definiciones ético-políticas que él nos trae. Entonces, por eso no es que haya que leer toda la metafísica para entender la política y la ética, pero hay que tener alguna noción, ¿no?, de lo que Aristóteles pensaba también en términos metafísicos, en términos físicos, porque, digamos, ese mundo de la necesidad y ese mundo de la contingencia para Aristóteles tienen relación, ¿no? Digamos, también hay una dependencia de uno y del otro en el ámbito de lo político que ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a pensar. Siempre es importante pensar, cuando hablamos del ámbito de la necesidad, hablamos del ámbito de lo que tiene que ser de determinada manera, ¿no? No hay manera de que no sea de esa forma, ¿no? El ámbito de la necesidad es el ámbito, ¿no?, de bueno, no sé, ¿qué puede crecer de una semilla? Y bueno, una semilla va a crecer una planta, va a crecer un árbol, no va a crecer otra cosa, ¿no? La semilla no puede elegir
si da a luz, no sé, una serpiente o una palta. No. O sea, de la semilla va a salir un árbol o una planta, punto. No puede pasar otra cosa. El ámbito de la contingencia es el ámbito en el cual yo sí puedo elegir, es el ámbito de la deliberación. Estos dos ámbitos para Aristóteles tienen una relación, los podemos diferenciar analíticamente. ¿Qué es esto de que los podemos diferenciar analíticamente? Metodológicamente, ¿para qué? Para entenderlos mejor. Pero hay relación entre uno y otro. Por eso en Aristóteles no aplica cabalmente esta diferenciación que tendemos a hacer para pensar a los griegos entre aquellos que estaban a favor de la physis y aquellos que estaban a favor del nomos, ¿no? Es decir, aquellos que entienden que hay una naturaleza que determina, ¿no? Digamos, al ser humano, ¿no? Y a sus prácticas, y aquellos que entienden que las prácticas humanas son pura costumbre. Para Aristóteles hay un poco de uno y un poco del otro, ¿no? Hay naturaleza, pero también hay costumbre. ¿Sí? Sería mal esa caricatura que podría posicionar como Aristóteles versus los sofistas y los sofistas con esta idea más relacionada al nomos, digamos. Claro, es que él les está discutiendo a los sofistas también, ¿no? ¿Qué les va a querer mostrar a los sofistas? Les va a querer demostrar a los sofistas de que hay una naturaleza y que es esa naturaleza la que permite la costumbre. Pero esto ahora lo vamos a entender un poco mejor. ¿Cómo lo entendemos mejor? Esto pensando en cómo Aristóteles entiende la polis, ¿sí? Creo que ahí en la definición de polis y en el trabajo que hace Aristóteles cuando piensa la polis, esto queda como sale como a la luz, ¿no? Primero entender que la polis, cuando Aristóteles nos habla de la polis, nos habla de un tipo de estado que lo mismo, él no entiende, digamos, como en términos históricos, lo va a entender en términos naturales, ¿no? En su propia época las polis eran las formas de organización, eran un estado independiente organizado en torno a un centro urbano y que estaba, digamos, que tenía un tipo de organización política, ¿no? Que esta organización política, esto podía ser una monarquía, podía ser una democracia, podía ser una oligarquía, ¿no? Ahora, la característica bien particular de las polis en relación a otras organizaciones, digamos, sociales, podríamos decir, previas a la polis en ese tiempo, o que por lo menos se entiende Aristóteles que va a tener esta particularidad y bueno, los historiadores también van a entender esta particularidad, que las polis se empiezan a instituir en el momento en el cual empiezan a aparecer las leyes escritas, ¿sí? Ahora, estas leyes escritas son leyes que tienden, digamos, a querer organizar la conducta de los ciudadanos, ¿no? Es decir, y en ese sentido son leyes que son jurídicas, pero que también tienden a, digamos, como a poner reglas morales, ¿no? Entonces esto es importante como pensar cuando Aristóteles piensa en la polis. Entonces, cuando Aristóteles va a pensar en la polis, lo mismo, va a tener una perspectiva, una metodología analítica. Entonces, la polis es el todo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las partes que constituyen la polis? Y bueno, y ahí lo primero que nos va a decir Aristóteles es que la polis, digamos, como una parte fundamental, es el oikos, que el oikos es la casa. ¿Y cómo se crea una casa? Va a decir Aristóteles. Y bueno, una casa se crea con un macho y una hembra. Así lo va a decir lisa y llanamente. ¿Esto es algo que elegimos por libertad? Va a decir Aristóteles, no, nos tenemos que reproducir, somos animales. Entonces, para reproducirnos, ¿qué hacemos? Bueno, nos juntamos entre machos y hembras. El macho va a ser el que gobierne ese oikos. ¿Por qué el macho va a ser el que gobierne ese oikos? Y bueno, porque para Aristóteles, las mujeres por naturaleza no tenemos capacidad de gobernar. Si tenemos capacidad para gobernar, Aristóteles va a decir, eso es antinatural, pasa, ¿no? O sea, como que dice en un momento, ¿no? Como que, bueno, esto puede pasar, pero esto es antinatural, ¿no? ¿Cómo lo justifica? Bueno, hay que preguntarle porque no lo dice. No lo dice. Él lo que va a decir es, bueno, acá Aristóteles, patriarcado a más no poder, ¿no? Digamos, el varón es el que tiene el logos, y la mujer es la que va a responder a ese logos del varón, y bueno, es buena para eso la mujer, va a decir Aristóteles. ¿Por qué? Porque sabe obedecer la mujer. Esto de que algunos mandan y otros obedecen y que eso es natural. Sí. Que uno, bueno, podría decir, quizás Aristóteles dijo eso por la época en la que está, y obvio que es así, pero igual lo traías más antes a Epicuro, por exacto. ejemplo, y mismo a Platón, que tiene como otra línea para... Total, sí, a mí como que un poco, muchas veces uno encuentra, ¿no?, como este argumento no interpretativo y bueno, no, es hijo de su tiempo. Ojo, porque Epicuro también era hijo de su tiempo, entonces había gente que en la propia época de Aristóteles estaba pensando que la
que las mujeres sí podíamos pensar y sí podíamos gobernar y autogobernarnos, como también había gente en su propia época que estaba pensando que la esclavitud no era algo natural, ¿no? Y acá viene el otro componente del oikos, ¿no? Tenemos primero el par macho-hembra, ahí en ese par quien gobierna es el macho, o sea, el varón. Pero también tenemos el otro par, que es el par amo y esclavo, ¿no? Que también es algo que se da por naturaleza, ¿no? Esto que decíamos así al principio, ¿no? O sea, digamos, es el orden de la necesidad, ¿no? Lo que se da por naturaleza se da por necesidad. No puede ser de otra manera para Aristóteles. Y si se da de otra manera, es antinatural, ¿no? Entonces, para él, el esclavo es algo necesario para el oikos. Es el instrumento animado, va a decir, que sirve a la práctica, a la acción, a la vida de ¿quién? Del amo. Aristóteles nos va a decir, el propósito de la naturaleza es hacer que sean diferentes los cuerpos de los libres y de los esclavos. Los de los esclavos, fuertes para las tareas necesarias. Los de los libres, erguidos, es claro, tiene que estar, pero pienso en esta cuestión como de la postura, ¿no? También de quien manda, ¿no? ¿Cómo es erguido en griego? Sí. E inservibles. ¿Para qué? Para estas ocupaciones. Es decir, quien piensa no sirve para laburar, ¿no? Es decir, acá Aristóteles, ¿no? Está pensando, vamos a la metafísica, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo pensar? Y bueno, no tengo que laburar, ¿no? O sea, si yo tengo tiempo de ocio, pienso. Ahora, si tengo que trabajar, no puedo pensar. Entonces, el esclavo trabaja, no piensa. El libre piensa, no trabaja. Y ahí encontramos que Aristóteles nos va a decir, bueno, que los bárbaros, las mujeres tienen el mismo rango, ¿no? Digamos, ¿por qué tienen el mismo rango? Porque están por debajo de quien los manda. Alguien perdido recién se conecta. ¿Quiénes serían los bárbaros para los griegos? Los no griegos. Los bárbaros son los no griegos, ¿no? Todo aquel que no sea griego es un bárbaro. Nosotros somos bárbaros. El que balbucea. Sí, exacto, el que balbucea, el que no habla en la lengua griega, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que no tiene logos, ¿no? Que ahora después vamos a ir a esta cuestión del logos. Pero, si bien los bárbaros y las mujeres tienen el mismo rango, tienen distinta función, ¿no? La función es acá bien importante, volvemos a la concepción metafísica aristotélica. Todo en el cosmos tiene una función. ¿Qué es esta función? Bueno, lo que ese ente, ese ser, tiene que cumplir para justificar su existencia, ¿no? Digamos, aquello que justifica la existencia de algo. ¿Por qué está en el mundo esto? Bueno, la mujer para reproducirse, ¿no? Para que dé hijos, para que ordene un poco la casa en relación a lo que le dice el hombre, ¿no? O sea, digamos, ahí tiene que hacer caso, no puede hacer lo que quiera en la casa. Y el esclavo tiene su función natural, que es la de trabajar. ¿Trabajar para qué? Para que el amo viva bien, ¿no? Entonces, acá el énfasis en la función me gusta, o es importante hacerlo, más allá de que me guste o no, porque esta función es lo que va a garantizar que también funcione bien la polis. Porque sin el esclavo y sin la mujer, el hombre no puede ser un hombre libre. ¿Por qué? Y bueno, porque tendría que laburar. Entonces, ¿por qué necesita el hombre a la mujer y al esclavo? Y bueno, por esta metafísica de la dominación. Si yo no domino y tengo a alguien que labure por mí, tengo que laburar yo. No puedo subsistir. Esto que traes de la gramática de Aristóteles y de que todo tiende hacia, y esto como decías, que todo está en algún lugar y tiene alguna función, a mí me da miedo. A mí es escalofriante. Es muy actual. Por eso da miedo, ¿no? O sea, por eso da miedo, porque es muy actual. Lamentablemente, esta concepción que tiende a jerarquizar la naturaleza humana, ¿no? Digamos, o sea, por eso, ¿no? En esto que nos preguntábamos también la semana pasada, bueno, tenemos que preguntarnos, ¿no? En qué fundamentos ontológicos anclamos nuestras creencias políticas, ¿no? Porque siempre hay, ¿no? Cierta concepción de la realidad en la cual nos estamos parando para pensar al otro, ¿no? Acá Aristóteles está parando de lo que Guariglia llama principios relacionales asimétricos, ¿no? Y estos principios relacionales asimétricos, ¿dónde encontramos, digamos, como el par general? Bueno, en la forma materia, ¿no? Digamos, ¿qué es la forma? Bueno, esto que decíamos
el otro día, ¿no? La forma es aquello que define, la materia es lo que tiene que ser definido, entonces la forma ordena, ¿no? La forma gobierna, ¿no? El alma va a gobernar al cuerpo, ahí tenemos otro par asimétrico, ¿no? Es la racionalidad la que tiene que gobernar el deseo, ¿no? El dominador al dominado, el gobernador al gobernado, el amo al esclavo, el hombre a la mujer, el hombre al niño, ¿no? Es decir, el orden de la oikía, ¿no? No es un orden entre iguales, es un orden asimétrico. Y es una estructura jerárquica que, digamos, da cuenta, y acá queda bien claro, ¿no? Del fijismo histórico de la filosofía aristotélica, ¿no? Para él esto no es o sea, él nos va a decir, lo que pasa dentro de la oikía no es político, es natural, ¿no? O sea, entonces todavía no estamos en un estadio político, ¿no? De esto que está pensando Aristóteles. Esta parte de la polis es una parte que no es política, ¿no? ¿Quiénes van a politizar esta parte de la polis? Las feministas, ¿no? ¿Cuándo? Y bueno, va a pasar un buen tiempo hasta que se politice el ámbito, ¿no? Digamos, el ámbito de la reproducción, ¿no? El mundo reproductivo. ¿Qué pasa con estas oikías? Bueno, ahí Aristóteles usa una expresión que me parece muy simpática. Nos dice, bueno, todas estas oikías, ¿no? Terminan siendo, ¿no? Terminan siendo como clanes, ¿no? Va a decir hermanos de leche. Y forman colonias de casas, ¿no? Ahora, esas colonias de casas siguen siendo un estado prepolítico como la oikía, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que se constituye una polis, ¿sí? ¿Qué va a ser una polis? Aristóteles nos va a decir así, literalmente. La comunidad constituida a partir de muchas aldeas, comunidad perfecta, es la ciudad, que alcanza ya, por así decirlo, el límite de la total autosuficiencia. Surgió entonces con el fin de preservar la vida, pero existe con el fin de vivir bien. Por lo tanto, toda ciudad es por naturaleza, si es que también lo son las primeras comunidades. La ciudad es en efecto el fin de estas, y la naturaleza es fin. Pues lo que cada cosa es al término de su desarrollo, eso decimos que es la naturaleza de cada cosa. Esto está en la política, en el libro 1, en el capítulo 2, 1252b30. Entonces, acá son 5 renglones, pero que Aristóteles nos está diciendo un montón de cosas, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Nos está diciendo que la polis se constituye por aldeas. Esto nos puede llevar a pensar de que para Aristóteles la polis es un conjunto de aldeas. No, la polis no se va a definir por la cantidad de aldeas que tenga, ¿sí? No es una definición cuantitativa o extensiva la que va a hacer Aristóteles, sino que en Aristóteles siempre va a haber una prioridad de la forma, ¿sí? Esto es bien importante en toda la filosofía aristotélica, ¿sí? La forma define el ente. Por lo tanto, si vamos a querer definir la polis, tenemos que apuntar a la forma, no a la cantidad, ¿sí? No importa la cantidad acá de aldeas, ¿sí? Tienen que haber muchas, ¿no? Es decir, con una aldea no nos alcanza para una polis. Y acá esta definición vamos a ver que se asienta en 2 ejes, ¿sí? Que podemos definir como un eje genético, ¿no? Porque él nos dice, bueno, la polis se surge, ¿no? Cuando se juntan muchas aldeas, ¿no? Básicamente nos está diciendo esto. Y estas aldeas se juntan, ¿por qué? Porque tienen que preservar la vida, porque solo con la oikía no me alcanza, ¿no? Es decir, solo con mi familia no puedo subsistir, necesito juntarme con otras aldeas para poder generar, o mejor dicho, con otras familias para poder generar una aldea, y bueno, y ahí seguimos en el orden de la necesidad, en el orden de, bueno, necesito sobrevivir. Ahora, la polis, si bien es por naturaleza y surge a partir, ¿no? Digamos, de esta necesidad de que se junten las distintas aldeas para sobrevivir, entonces ahí tenemos este origen genético, digamos, ese para qué, ¿no? ¿Para qué se junta la gente? Bueno, la gente se junta para sobrevivir, ¿no? Y acá aparece esta relación, ¿no? Del todo con las partes. Generan esta comunidad. Pero ojo acá, porque cuando Aristóteles nos habla de comunidad, acá no nos habla de comunidad política. Todavía no usó la palabra, digamos, política. No nos dijo, ay, las aldeas son comunidades políticas. No, las aldeas son comunidades. Este origen de la polis que él nos habla es genético, ¿sí?
es un origen que no vamos a decir que es histórico, pero que sí que podríamos llegar a fechar históricamente para Aristóteles, ¿no? En el sentido de que, bueno, en un momento pasó esto. Ahora bien, si bien nos dice, bueno, la polis surge por esto, el fin de la polis, o mejor dicho, existe con el fin de vivir bien. Y ahí ya nos vamos a otra cuestión, que es la que nos va a importar, no sé si nos va a importar más, pero que tenemos que poder captar de esta definición, que es la definición sustancial que hace Aristóteles de la polis. Que no es que la polis exista para que vivamos, sino que es para que vivamos bien. Entonces acá aparece lo que podemos definir como eso, ¿no? Digamos, la definición sustancial, formal y final, ¿sí? Es decir, ya no es el para qué, sino que es el por qué. ¿Por qué existe la polis? ¿Sí? La polis no como mera comunidad, sino como comunidad política, ¿sí? Es decir, la aparición de lo que él va a llamar la koinonía politiqué, ¿sí? Es decir, ya no es por relación esto es porque queremos, esto es porque ya ingresamos en la contingencia, elegimos cómo organizarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque logramos acceder a la planificación del telos de la comunidad. Entonces esa comunidad, cuando se planifica, se vuelve una comunidad política. Entonces, en una primera aproximación podemos decir que physis, ¿no? O la naturaleza de la polis es, digamos, el principio, ¿sí? Digamos, cómo se origina esta polis, se origina por naturaleza, porque necesitamos sobrevivir, pero también su telos, es decir, esa finalidad natural a la que tiene que tender la comunidad, que es al volverse política, y en tanto política autárquica, es decir, autosuficiente. Tiene que poder proveer todo lo necesario para una vida feliz, ¿sí? Es decir, en sintonía con el telos, que es la máxima aspiración de ese ente que es la polis, ¿no? Entonces ahí la autarquía, lo mismo, es un criterio bien importante que Aristóteles va a utilizar, sobre todo en el libro 7, para poder, digamos, definir una buena polis, ¿sí? Tiene que ser autárquica, tiene que darle a sus ciudadanos todo para que puedan vivir. Entonces, acá el bien o el fin último de esta polis es un bien que es sustancial, ¿no? Es decir, y en ese sentido la polis es ontológicamente, digamos, dependiente, ¿no? De ese telos que es el vivir bien, ¿sí? Entonces, acá volviendo a esta cuestión de la naturaleza, es importante entender que en Aristóteles la naturaleza no es mecánica, ¿sí? Aristóteles, volvemos, no es un moderno. Entonces él está pensando en la naturaleza como organicidad, como un organismo. Cada parte, ¿no? Pensamos en un cuerpo, cada órgano tiene que cumplir bien su función para que el todo funcione. Acá la polis lo mismo. Todas esas partes deben funcionar bien, ¿para qué? Para que el todo funcione. Resumiendo, ¿sí? Primero tenemos que pensar esta cuestión a partir de dos principios fundamentales, que son los principios de acto y potencia, ¿no? Volvemos a esta necesidad de manejar algunas claves de la metafísica aristotélica, ¿no? El acto en Aristóteles es la forma o realización que tiene determinado ente, y la potencia es la posibilidad de esa realización, ¿no? Si volvemos al ejemplo del árbol y de la semilla en potencia es un árbol, ¿no? Ahora, cuando se vuelve árbol, en acto es árbol, ¿sí? En términos particulares, ¿sí? La potencia es primera que el acto, ¿no? Es decir, para que haya un árbol tiene que haber semilla primero, ¿no? Si yo quiero tener un árbol, necesito una semilla. Ahora, en términos generales, el acto es primero, porque no hay semilla si yo no tengo árbol, ¿sí? Entonces esto nos lleva a una cuestión que es bien interesante, ¿no? Es decir, para que haya polis tiene que haber ciudadanos que se junten, ¿sí? Pero para que haya ciudadanos tiene que haber polis. Es decir, en términos particulares, ¿sí? El ciudadano, digamos, o el individuo, mejor dicho, ¿no? Vamos a pensar el hombre, todavía no es ciudadano. El hombre en términos naturales tiene que poder plegarse con otros hombres para formar la polis. Ahora, la polis es anterior. ¿Por qué? Porque la polis, o vivir en una comunidad política, es el fin del ser humano.
vivir bien, porque es el único lugar en donde va a encontrar su plenificación. Entonces, generando una síntesis, ¿no?, respecto de este análisis, ¿no?, de este párrafo, tenemos que la polis es la comunidad suprema, comprende todas las demás y las justifica ontológicamente. Es decir, las aldeas existen porque eventualmente van a ser una polis, ¿no? Digamos, van a generar esas condiciones para la vida perfecta, ¿no?, o consumada. Es autosuficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir que es autosuficiente? Que no es accidental, es sustancial, ¿no? Es decir, Aristóteles acá está pensando en esa forma de organización política que es la polis como algo que se tiene que dar por necesidad, que no se da contingentemente, no es histórica, sino que es la forma natural que tiene el hombre de volverse hombre. Y por otro lado, esto, ¿no?, existe por naturaleza en el sentido de que es el fundamento del resto de las comunidades, su finalidad. ¿Sí? Es decir, ¿por qué existe la aldea? Y bueno, la aldea existe, o ¿por qué existe la egoiquía? Porque son necesarias para que exista la polis, si no quizás ni existiría. Yo traía esto de la naturaleza humana, ¿no? O sea, o en esta diferenciación, ¿no?, como de la naturaleza humana. En el caso de Aristóteles hay una, ¿no?, una frase como súper conocida, ¿no?, que es esto de que el hombre es un animal político, ¿no? Es el hit. Es el hit de Aristóteles. El hombre como... todo tiene un fin y el hombre es un animal político, ¿no? Tenemos ahí como los dos. ¿Qué es esto de que el hombre sea un animal político? Y acá vuelve, ¿no?, vuelve a ubicar al hombre en el cosmos, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿somos animales? Bueno, para Aristóteles somos animales, ¿no? O sea, en esto no va a decir que somos especiales. Tenemos cuerpo, tenemos necesidades, etcétera, ¿no? Esto que decía, nos juntamos entre macho y hembra. Punto. Pero pasan cosas distintas en nosotros, que no pasan en otros animales, ¿no? Y acá está una clave bien interesante en los griegos en general, pero que para mí Aristóteles la sistematiza de una forma muy, muy inteligente, me parece, ¿no? La enuncia de una forma muy, muy clara. Y nos dice, tenemos palabra. Entonces, esto me parece una pavada. Ya sabemos que no es una pavada, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, incluso post-giro lingüístico, ¿no? Pero Aristóteles estaba pensando esto en el siglo IV a.C., ¿no? Y después en el siglo XX necesitamos igual un giro lingüístico. Pues ya lo dijo Aristóteles. Y lo vivía haciendo Aristóteles con el lenguaje. Bueno, en fin, yo iba a volver a la metafísica, pero me pongo pesada. ¿Qué tenemos? Tenemos logos, ¿no? ¿Qué es el logos? El logos ¿es capacidad de comunicar? No es capacidad de comunicarlo. Muchas veces el logos o la palabra, ¿no?, esta cuestión como del lenguaje se entiende, ¿no?, como esta cuestión comunicativa. Acá Aristóteles va a decir, no, momentito, porque los animales también comunican. Y también además son sociales. Entonces, ¿qué comunican los animales? Y bueno, yo si mi perro se lastima una pata, me lo va a hacer saber. Va a venir, me va a mostrar que se lastimó la pata, va a llorar, ¿no? Yo lo voy a entender, ¿no? Y ahí se va a dar una acción comunicativa entre mi perro y yo. Ahora, Aristóteles nos va a decir, acá la clave no es que nos comuniquemos, acá la clave es que podamos pensar juntos. Y ahí, digamos, está el fundamento de esta frase de que somos. Yo no, porque soy mujer, no cabe para... Sí. Si yo soy un animal político o no. No sé. No por naturaleza. Capaz que no por naturaleza. Pero podríamos darle un contraejemplo a Aristóteles. La cuestión trans es desafiante para... ¿Qué pensaría Aristóteles de la cuestión trans? No, pero está interesante pensar eso, sí. ¿En qué lugar de la naturaleza entrarían, digamos, las personas trans, ¿no?, en esta jerarquía que los propone Aristóteles, ¿no? Para mí tendrías un logos accidental, no un logos sustancial, desde Aristóteles. Por lo menos tendrías participación política. Yo me quedo sin nada, me quedo con mi perro, chau. Como Diógenes, estoy tirando fruta. Claro, está bien, como Diógenes, con los perros y con los bárbaros. Y con los bárbaros, exacto. Esclavos, bárbaros y perros. Esclavos, bárbaros y perros, exacto. Pero los hombres, a diferencia de los esclavos, los bárbaros y los perros,
tienen esta capacidad del logos, que lo mismo decimos, el logos sí es el lenguaje razonado, pero además del lenguaje razonado, Aristóteles agrega algo acá como que a mí me parece como eso, ¿no? Como súper interesante, que es lo que vamos a llamar aiestesis del bien y del mal, ¿no? Es decir, Aristóteles nos va a decir, seguimos aparte en el mismo libro de la política, ¿no? Política, libro 1, capítulo 2. Nos va a decir que los hombres son los únicos que tienen percepción, ¿no? Por esto traigo esto de la aiestesis, percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, y de lo demás por el estilo, ¿no? Entonces, hay un sentido de lo moral, ¿sí? Primero, está la posibilidad de pensar y de poner en palabras razonadamente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Pero no solo eso, sino que esa capacidad de racionalidad está acompañada de cierta capacidad perceptual, de identificar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿sí? Es decir, no solo en un término reflexivo, sino que lo puedo captar, ¿sí? O sea, se puede captar. Y eso es lo que da la posibilidad de que exista el ser humano o el hombre como animal político, ¿no? Es, digamos, su condición como animal político se lo da el logos y ese sentido de lo moral, ¿no? Es decir, ahí está la diferencia específica de el hombre en Aristóteles. Ahora, para que el hombre pueda desarrollar esto, nos va a decir Aristóteles, en el único contexto en el que puede desarrollar, es decir, esto está en potencia en todos los hombres para Aristóteles, pero no necesariamente desarrollado, no necesariamente está en acto. ¿Qué necesitamos para que eso esté en acto? Necesitamos algo que mueva a que eso esté en acto, ¿no? Porque no nos olvidemos de la causa eficiente, que es aquella que, digamos, da motor o impulso a algo. Bueno, necesitamos un contexto para que esto ocurra, y este contexto es la polis. Si no hay polis, no hay logos. Si no hay polis, no hay sentido de lo moral. Entonces, la polis, volvemos a ese carácter sustancial, vuelve a operar como la sustancia necesaria, como el marco idóneo, ¿para qué? Para que el hombre pueda desarrollar su propia naturaleza. Es decir, sin polis, el hombre no es hombre, no es animal político. Es un bárbaro o es un dios. O no es nada. O una mujer o un esclavo. O un perro. Sí, ahí... ¿Qué hay de diferente entre ¿Qué hay de diferente entre las abejas y nosotros? La abeja no se da cuenta que está bien y que está mal. No sabemos, Aristóteles. Yo le respondería eso, no. que tendríamos que darle otra posibilidad a las abejas. ¿Esto qué es para Aristóteles? Esa suerte de sentido de lo moral o de... nombre de título para cuando escribas algo que puede ser La venganza de las abejas. Me encanta. Tu libro sobre Aristóteles. Me encanta, La venganza de las abejas. Ya lo estoy anotando para... No me roben el título de mi libro, por favor, les pido. Si después lo ven en las librerías, lo compran. Entonces, esta cuestión... Acá volvemos a esta cuestión de la necesidad y la contingencia, ¿no? Digamos, ese sentido de lo moral y ese logos, ¿qué abre para el hombre? Abre un espacio de libertad, ¿no? Porque, digamos, tengo un sentido de lo moral, ¿no? Es decir, me doy cuenta de que algo puede estar bien o que algo puede estar mal, puedo pensar sobre eso, ¿no? O sea, puedo tender a querer justificar si algo está bien, si algo está mal, ¿no? No nos olvidemos que una de las virtudes fundamentales para Aristóteles es la prudencia, ¿no? Digamos, poder determinar cuál es el justo medio de una acción, ¿no? Es decir, poder darme cuenta qué tengo que hacer en determinado momento, ¿no? Que no es lo mismo para todos, aparte. Cuando empezábamos y hablábamos del mundo griego y lo comparábamos con los modernos y esta idea de lo nuevo y del arriesgado que no es para nada aristotélica, porque es otro mundo simbólico, es muy loco, porque hoy uno piensa y la virtud nunca es ser prudente, nunca el concepto es la prudencia. No. Sino es dalo todo. Dalo todo, sí, exactamente. Explotá tu potencia. Acá a mí en eso me gusta Aristóteles, digo, me parece como el concepto de virtud aristotélica y esa cuestión como de la mesura, ¿no? Como del justo medio que digo, como que igual, ¿no? Apunta a poder encontrar qué es lo mejor para mí, ¿no? O sea, porque en Aristóteles ese justo medio es
particular, ¿no? O sea, hay una normatividad que es universal, ¿no? Porque sí es el justo medio siempre, pero bueno, tu justo medio no es el mío, ¿no? Y así entre todos, eso me parece como bien interesante. Parece bien interesante también para pensar eso, en como la educación, ¿no? Como que muchas veces eso, ¿no? Esta cuestión como de la universalización de los criterios como de relacionalidad, ¿no? Con les pibis,